Salía Jesús un día del templo en Jerusalén y sus discípulos con él. Llamó la atención una conversación de aquella edificación y su esplendor. Mas Cristo les respondió: de todo esto que admiráis, no quedará ni una piedra que no habrán de derribar. Él sentado en los olivos, Jacobo y su hermano Juan, Pedro y Andrés preguntas hacían del final. Dinos, divino maestro, danos alguna señal. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal del fin habrá? Háblanos de tu venida, ¿qué será? Miren que nadie os engañe, muchos son los que vendrán diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y por causa de mi nombre sufrirán. Hostiles unos con otros, se levantarán los reinos y nación contra nación. Mas no os turbéis por lo que habéis de oír. Es necesario que acontezca, mas aún no ha llegado el fin. Oirán rumores de guerras, terremotos por doquier. A muerte y tribulación las gentes os entregarán. Se levantarán los falsos y a muchos se engañarán. Mas quien persevere firme hasta el fin, salvo será. Dinos, divino maestro, danos alguna señal. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal del fin habrá? Háblanos de tu venida, ¿qué será? Miren que nadie os engañe, muchos son los que vendrán diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y por causa de mi nombre sufrirán. Dinos, divino maestro, danos alguna señal. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal del fin habrá? Háblanos de tu venida, ¿qué será? Miren que nadie os engañe, muchos son los que vendrán diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y por causa de mi nombre sufrirán. Mas no temas, venceré. Les damos la bienvenida a Viva las Tardes con Elaine, con esta servidora que tiene el honor de servirle a Dios y servirles a todos ustedes, presentándoles todas las semanas invitados muy especiales. Y hablando de invitados especiales, tenemos al pastor salmista Daniel Fernández, que nos acompaña vía Skype. Saludos, pastor. Buenas tardes para todos. Dios les continúe bendiciendo. Dios nos bendiga a todos los que estamos en este cónclave, en esta tarde aquí reunidos por la vía comunicacional. Nosotros desde la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, y ustedes allá en Miami, Florida, y todos los que están en sintonía con nosotros y siempre con ustedes, como vemos que la audiencia está siempre atenta y vemos siempre que le hacen preguntas a los invitados, y yo les ruego que me lleven al pasito, que yo soy un poquito... No, aquí estamos. Un placer saludarles y encontrarnos de nuevo desde aquella tarde allá en Expolit, desde el año pasado, cuando Dios nos dio la oportunidad de conocernos. Saludos para ti muy especialmente, y para Vicky también, que son las personas responsables de que estemos aquí con ustedes. Estamos dispuestos
para escucharles y para que nos escuchen. Adelante. Gracias, pastor. Yo, junto con la audiencia, con todas las personas que se están conectando a través de OVM Radio y a través de todas las plataformas mencionadas, estamos felices y contentos de recibirlo. Estamos también anticipando pues esta conversación porque tiene un tema esta entrevista y el título del tema es Señales, algo que me llama mucho la atención y quisiera darle inicio a la entrevista para que nos explique el porqué de este título. Bueno, en el año 2001, cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre, el día 12 de ese mes, un día después de estos atentados que hemos mencionado, yo iba caminando hacia mi trabajo, yo estaba comenzando en mi carrera como compositor y andaba para donde quiera con un grabadorcito de esos que se usaban en ese tiempo, no había tanta tecnología, ni siquiera celulares de cámara habían en ese tiempo, año 2001, y camino al trabajo, a la estación del bus, ahí comencé a sentir algo que caminaba en mi cabeza y una melodía y unas cuantas cositas y comenzamos a plasmar. Y cuando llegué en la noche a la casa, el Señor me dio las letras de esta canción, extraídas en más de un 98% del Evangelio según San Mateo en su capítulo 24. Titular que aparece aquí mismo en la Biblia dice señales antes del fin o señales del fin, no recuerdo, pero de ahí sale el título de señales, porque la canción de esto es que trata, de lo que venimos viendo desde antes de esos atentados, desde los atentados y hasta el día de hoy. Sin embargo, hoy día, en el año 2020, el cual cursa la humanidad, esas señales son más vigentes, son más significantes y menos por cumplir. Eso es lo que más me llama la atención, que ya son menos por cumplir. Faltan muy pocas cosas ya por cumplirse. De hecho, hay algunas que no se van a cumplir hasta después de cuando Cristo se lleve a la iglesia. Por ejemplo, la predicación del Evangelio para testimonio a todas las naciones se va a completar en la gran tribulación, en el proceso de la tribulación. Esa es una partecita ahí, pero ya las otras señales, recordemos que el Señor le habla a los discípulos de dos etapas. Ellos les piden señal de dos etapas, de la venida y del fin del siglo. Cuando Cristo venga por su iglesia, el mundo no se acaba, no es el fin del siglo. El mismo Jesús le decía, mas aún no es el fin. Amén, gloria a Dios. Estamos esperando la venida de Cristo, que es la que a nosotros todos nos concierna, porque eso es lo que estamos anticipando ahora en estos tiempos. Con todo lo que está pasando, hemos podido apreciar mucho los cambios de los tiempos y como ha habido esta diferencia de modo de vida. Hemos llegado a un cambio en sí, a como antes vivíamos y andábamos en nuestra vida habitual. Y es como algo que la gente tiene que tomar nota, tiene que darse cuenta de que debemos de buscar de Dios, debemos de entender los tiempos y conocer más aún a Dios para que cuando las cosas empiecen a seguir haciendo cambios y giros, nosotros como cristianos, como personas de fe, podemos estar tranquilos de que Dios está en control en medio nuestro. Así es. Ayer mismo hablaba con mi esposa, Dorca Fernández, y le decía a ella, hacíamos un comentario de algo que me vino a la mente. Íbamos en carretera y yo hice mención de un juego de esos que jugábamos en la infancia, en el barrio. Y ella, cuando yo mencioné la frase, ella hizo el completivo. Y yo le dije, bueno, esa parte yo no la recuerdo porque realmente yo no jugaba ese juego, sino que me acuerdo de lo que se decía. Pero entonces ahí vino también el nombramiento de los otros juegos que se hacían, que se llevaban a cabo en los barrios. Y nos hemos dado cuenta lo diferente que es la humanidad hoy día. A un hijo de esos de nosotros, no hay quien le hable de esto porque no sabe de lo que le estamos hablando. Y si usted no le habla de un PlayStation o de un iPad o de una de estas cosas que nosotros ni idea teníamos, todavía ni siquiera cuando estas cosas comenzaron a llegar, todavía hay sectores de las sociedades, de las poblaciones que no tienen quizás acceso a esto por el costo, el precio, esas cosas, pero en ese tiempo era remoto. Entonces es algo que lo podemos tomar como una pizca solamente de la idea
de cómo han cambiado las cosas. Y si nos vamos por ahí, entonces, de una vez, necesariamente vamos a tener que entrar en el plano espiritual y ver cómo el enemigo de las almas ha tratado inclusive de cambiarle la sustancia a lo que nosotros conocimos y a lo que vivimos, fruto de lo cual el Señor un día nos va a hacer partícipe de eso que tú decías hace un rato, de esa venida de Cristo por un pueblo que le ama y que no solamente ama a Cristo, sino que ama a su venida, que ama su venida. Así Amén, es. pastor. Pastor, quisiera que nos llevara a los inicios suyos en su vida pastoral y vamos a entrar también a conversar mucho sobre el salmista que es el pastor Daniel Fernández. Sí, nosotros en el año 2015 vinimos a vivir al estado de Massachusetts. Yo viví aquí un tiempo. De hecho, déjame dar esta primicia por aquí, o no una primicia porque hay mucha gente que lo sabe, pero no mucha gente. Yo tuve la casualidad, por decirlo así, que yo trabajé con uno de los terroristas del 11 de septiembre. Éramos compañeros de trabajo, sin darnos cuenta, ni mi jefe, por supuesto, ni yo tampoco. Y entonces nosotros vivimos aquí en el estado de Massachusetts en ese tiempo. Luego yo me fui a Santo Domingo, allí viví un buen tiempo y luego regresé aquí en el año 2012. Viví en la ciudad de Nueva York y en el año 2016, cuando me casé con mi esposa Dorca, pues vinimos a vivir para acá, para el estado de Massachusetts. Y yo no tenía, obviamente, una congregación aquí todavía definida. Ella me habló de unos parientes de ella que lideraba una congregación y nos acercamos y entonces ahí comenzamos a formar parte de la congregación Centro Internacional de Restauración, en el cual fungimos como pastor asociado por un espacio de 2 años y 3 años y algo, casi 4 años. En el año 2019, a principio, en enero por ahí, pues nosotros dejamos de formar parte de ese movimiento y eso es lo que hemos estado haciendo. Y cuando esto sucedió, pues era cuando entraba el apogeo de la carrera nuestra al haber retomado el ministerio musical, que lo retomamos en el año 2017. Como bien hemos dicho, nos conocimos ustedes y nosotros, lo que es OEM Radio y el ministerio del pastor salmista Daniel Fernández. Nos conocimos allí en Expolit en el mes de agosto y todos esos meses anteriores y lo que siguieron, pues fueron meses de muchas actividades y esto pues nos hizo que hasta cierto punto como que se veía como que solamente estábamos envueltos en la parte ministerial, pero no, ¿cómo les digo? Tranquilo, tengo la paz de Dios, porque fíjate que el que entre en las redes sociales de nosotros se va a dar cuenta que lo que más ejerzo es el evangelismo. A eso es que más me he dedicado durante toda la vida, a predicar el evangelio. Y cuando usted entra a cualquiera de mis redes sociales, va a encontrar la música, obviamente va a encontrar las actividades a las cuales asistimos de vez en cuando. Ya en este tiempo hace mucho que, por supuesto, no estamos de una manera pues tranquilos ahí acatando las leyes y todas esas cosas. Teníamos un par de viajes a Centro y Sudamérica, a Santo Domingo, República Dominicana también, los cuales tuvimos que suspenderlo. Sin embargo, el aspecto evangelístico nunca va a detenerse porque Dios nos ha dado la oportunidad a todos de hacerlo por aquí, por las redes sociales, y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Pastor, muchísimas gracias. Yo quisiera que nos contaras cómo fueron los inicios, en qué momento usted tuvo un encuentro con el Señor. Esa es una pregunta bien interesante. A mí me gusta hablar de esto porque yo nací en el Evangelio. Mi padre y mi madre eran cristianos desde ese entonces. De hecho, somos 5 hermanos, éramos 6. Y tras nacer la tercera, mi mamá se convirtió al Evangelio, yo soy el quinto. Y estamos hablando de una trayectoria de más de 50 años en el caso de mi madre. Yo nací en el Evangelio y cuando tenía unos 12 o 13 años, tomé mi decisión de hacer las cosas a la manera que yo entendía y me fui al mundo. Ya cuando estaba ahí próximamente a bautizarnos en las aguas, el pastor nuestro en ese entonces, el hermano ya que partió con el Señor, el pastor Marino González, nos estaba preparando para el bautismo en las aguas y yo decidí no proseguir y me fui al mundo y me alejé de la iglesia de una manera increíble hasta el punto que volví en un lapso de 17 años. Volví a la iglesia una sola ocasión y fue cuando una de mis hermanas se casó. Luego yo entré en un estado de ensoberbecimiento en contra de Dios y me hice enemigo de Dios. Llegué a tener inclusive conflictos con mi propia madre porque yo no quería que ella se envolviera tanto en lo que era el pastorado, moviéndose de provincias en provincias en la República Dominicana. Pero un día el Señor ya me la tenía, como dicen en buen dominicano, me la tenía saladita por ahí, me la tenía guardadita. Y yo caí en una etapa emocional, económica, en sentido general, personal,
de mucha precariedad, muy, muy difícil, aún trabajando, o sea, aún teniendo un buen empleo y aún gozando de el talento que el Señor me había dado como camarógrafo de televisión, con buenos empleos, con buen reconocimiento. Llegué a trabajar inclusive con el señor Juan Luis Guerra directamente. Trabajé en muchísimos lugares que me daban cierto prestigio, sin embargo, esto no me daba tranquilidad y comencé a caer en un hoyo económico que esto me estaba afectando mucho mi vida personal, la tranquilidad. Y un día fui donde mi madre, ella me vio así, me vio todo lleno de grasa, todo sucio, con un carro que ese carro me tenía al coger el monte, como decimos. Menciono el carro porque fue el carro, uno de los problemas que me causó el carro, que me llevó a un sitio de una manera increíble. Llevamos el carro a arreglar a un lugar que un amigo de una persona me dio una mano, yo no podía ya hacer nada. Me dijo, yo te voy a buscar el carro, una grúa, y te lo voy a llevar a un taller y te lo van a arreglar. Es más, yo voy a pagar para que te lo arregle, no te preocupes. Y cuando estoy en el taller ahí, esperando que arreglen el carro, ya de tantos palos que me había dado, comienzo a caminar por el entorno del taller. Era un patio así, que saben cómo son esos lugares, sobre todo en la República Dominicana, lleno de muchísimos escombros. Y allí encontramos un cuadro que había en una verja ciclónica, colgado, un cuadro de unos que venden en Santo Domingo, que tienen diferentes fotos. Para no alargar la historia, era una foto de la Biblia abierta en el libro del profeta Daniel, donde hablaba de la locura del rey Nabucodonosor, guardando la distancia, obviamente. Pero la condición que leímos allí acerca del rey Nabucodonosor era la condición en la que yo me encontraba por haber renegado a Dios. Aleluya, yo siento la gloria de Dios. Cuando digo la palabra renegado, me viene a la mente una canción que incluimos en el álbum que se llama Osadía. Y una parte de la canción que dice, renegado a seguir a Cristo, que mis culpas pagó en sacrificio. Por eso a veces lloro, me da deseo de llorar cuando escucho estas cosas. Y cuando termino de leer lo que se podía leer en la fotografía del cuadro, no me fue suficiente. Tuve que llegar a la casa y pedirle a alguien que me buscara una Biblia. Cuando yo pedí una Biblia, este hombre ajeno a Dios, enemigo de Dios, pide que le busquen una Biblia. No, búsquensela donde quiera que haya, busquen una Biblia. Cogí la Biblia, me fui para un rinconcito, no acepté que nadie se me acercara. Todavía yo me preguntaba por qué lloro, un hombre tan fuerte, un hombre tan... Y ahí terminamos de leer la historia del rey Nabucodonosor y me di cuenta que yo no era nada en ese momento. Y ahí comenzó el acercamiento a un Dios que siempre estuvo pendiente de mí, que siempre vigiló mis pasos, que tenía un propósito conmigo y que solamente estaba esperando que yo acudiera al propósito. Dios nunca nos va a traer por las malas. Si queremos, queremos, si no, no queremos. Ahora Él quiere que querramos. Yo quise, obviamente, Él me dio la oportunidad. Entonces vine a los pies de Cristo y ahí el Señor comenzó a transformarme, comenzó a darme cosas que hoy en día, pues, y no me refiero a cosas económicas, sino me refiero a la presencia de Dios, a la convivencia. Escuche esto bien, hermano amigo que escucha, la convivencia con el Espíritu Santo. Hay que convivir con el Espíritu Santo, hay que tener una relación cercana y estrecha de continua comunicación, como dijimos el día pasado, hasta en el baño, ahí constante, hablando con el Espíritu Santo, escuchando la voz del que ha de guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Pastor, ¿qué nos puedes decir hoy en día de lo que es predicar el Evangelio? Hace un tiempecito publicamos algo en las redes sociales y decíamos, y lo retenemos, lo dijimos ahora recientemente también, que todo aquel que insinúe ser predicador, o sea, ser evangelista, si no predica los aspectos, mejor dicho, de la conversión y el arrepentimiento, a la gente no le gusta que le digan conviértete, arrepiéntete. Y hay gente que ha optado por suprimir esos términos, quizás con el fin de que venga mucha gente, de agregarse seguidores en las redes y estas cosas. Nadie que ose llamarse evangelista, si no implementa los aspectos arrepentimiento y conversión, son dos pasos importantes. Y nosotros ahí nos suscribimos a esos dos pasos a la hora de decir que somos evangelistas, el llamamiento al arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, uno reflexiona y se da cuenta que está haciendo algo malo. Entonces, ¿qué viene después de esto? El paso de decidir, dejar de hacer las cosas de las cuales nos estamos arrepintiendo. El arrepentimiento no es suficiente, no es suficiente. Tiene que haber conversión, porque cuando nos convertimos es cuando dejamos de ser Daniel para comenzar a ser entonces el Hijo de Dios, el esclavo de la justicia de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos toma y nos lleva al proceso de la regeneración, del nacimiento del agua y del Espíritu.
y por eso se llama conversión, porque es un proceso de convertir una cosa en otra. Nosotros somos la cosa en este momento, el factor, y Dios convierte un factor de nosotros en otro factor, y por eso entiendo que la predicación del evangelio, los que somos evangelistas, tenemos que tener en carpeta como opción A, número 1, predicar el evangelio, que fue a lo que Jesús nos comisionó en la comisión de los 12, y de una manera transitoria hasta nosotros, y por todo el mundo. Ese evangelio llegó a nosotros en la República Dominicana, llegó a ustedes en Miami, en Puerto Rico, en los diferentes países que hablamos el idioma español, pero fue desde allá, desde esa comisión, cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el principio fundamental de la predicación del evangelio y del factor de ser evangelista. Eso entendemos. Amén. Ahora hablando de el pastor salmista Daniel Fernández, el tema señales, que acabamos de tener pues una explicación tremenda para poder entender. ¿Qué nos puedes decir de la música en su vida, pastor? La música es uno de esos factores que yo mencionaba hace un rato, de las cosas que el Señor me dio. Cuando estábamos pequeñitos, mami y mi mamá siempre nos llevaba a los conciertos que se hacían en el movimiento al cual pertenecíamos, el Concilio Arca de Salvación, y allí cantaba siempre en las actividades el hermano pasado a la eternidad, nuestro hermano Josué de Jesús, y siempre estaba uno envuelto y como que le salía eso. Yo cogía una silla de estas pequeñitas, me la ponía así, hacía el ademán como que estaba tocando un aparato que se llama bandoneón, que lo tenía el grupo Luces de Sion, y esto, la tocada de este instrumento siempre me llamó la atención, pero por un asunto de recursos yo tuve que desistir de todo esto. Y cuando digo de las cosas que el Señor me dio es porque yo tenía 31 años, cuando comencé a involucrarme en lo que era el instrumento del piano. Quería tocar guitarra, pero no me salía, lo que me salía era piano. Y ahí el Señor, en una intimidad con él, me llevó a aprender a tocar algo. No soy pianista, sino más bien el Señor me ha dado la habilidad de tocar algo y poder identificar las notas cuando vienen a mi sentido, las notas de las canciones. Y la música a partir de ahí pues se convirtió en algo que es una esencia de mi vida. Yo vivo a cada momento meditando, buscando, y así vienen las composiciones. Y déjame decirte que tengo como 105 o 115 canciones compuestas y ninguna las tengo escrita en ninguna parte. Esta canción Señales estaba en mi cerebro, en mi memoria, guardada desde el año 2001, y cuando decidimos retomarla ahora, hace un par de meses, yo no tuve que hacer ningún esfuerzo, solamente tuve que coger un piano y ponerme a cantar, y cogí, grabé las directrices y se la mandé a la arreglista. Si no tuve que ponerme a la arreglista, no tuve que ponerme a darle como a la cabeza, porque gracias a Dios tengo todo eso ahí plasmado en mi mente y nada de esto se me olvida. La música para mí, después de Dios, no sé cómo situarla entre el evangelismo, entre la música en sí y el evangelismo, no sé cuál situar en un escalafón. Ahora sí te puedo garantizar que van de la mano, porque el Señor me ha hecho entender que lo que pretende con la música que nos ha dado es que la gente ponga atención a la música y que a través de la música entonces llegue el evangelismo, que llegue el evangelio. Por eso componemos casi siempre canciones extraídas de la Biblia, en el caso de los salmos, que tenemos algunos ya que hemos hecho y que de hecho incluimos algunas en el álbum que publicamos el año pasado en Esculit, el álbum Escudriña, porque de hecho es extraída del Salmo 139, de aquella petición que le hacía David al Señor pidiéndole: escudriñame, examíname y mira a ver, porque como decimos, nosotros mismos nunca vamos a encontrar lo malo que está dentro de nosotros. Tenemos que dejar que sea Dios que entre y saque y cambie todo lo que hay que enmendar en nosotros. Pastor, de tantos temas que ha escrito, gloria a Dios, ¿cuáles de esos temas usted se identifica más? Esta canción Señales, a mí yo sentí un compromiso con Dios desde todo ese tiempo y tenía temor de pasar a otra vida, irme de esta tierra a la eternidad sin haber pues publicado esto. Pero la canción que más quizás toca mis entrañas es la canción Osadía. Es una canción que es mi testimonio reducido, es una canción que está incluida ahí en el álbum, como decíamos, que publicamos el año pasado, y habla de la manera como el Señor trató siempre de hacer cosas conmigo, de tratar conmigo y yo rehusando. Y esta canción es un testimonio
de la vida misma, de la vida mía, de mi propia vida. Y me da brega, o sea, hacer esta escogencia, porque hay otras, hay muchas canciones. Yo, cuando comencé a componer, me decidí una vez a hacer un álbum que se iba a llamar Cantos de la Cruz. Y esto me llevó a componer canciones de la vida de una manera secuente de la vida de Jesús. Y ahí surgió Señales, ya como parte complementaria de las últimas cosas que el Señor trató con sus discípulos antes de partir. Hay canciones ahí que tienen que ver con la trayectoria de la Vía Dolorosa, hay una canción que tiene que ver con las cosas que sucedieron cuando Jesús estaba crucificado, y hay una también que la publicamos en el año 2003 en Santo Domingo, no tuvo tanta acogida, las redes sociales no existían todavía, una canción que se titula Resucitó, que es una canción hermosísima que habla, y entonces ahora el tema ¿dónde está el cuerpo? Que es que son tantas canciones que no podemos recostarnos sobre una sobre decir que esta es la que más. Osadía es por el asunto del testimonio, pero hay esas canciones que están ahí todas, pues me han marcado. Hay muchas que además de que son extraídas de la Biblia, son vivencias testimoniales de mi propia vida y nos gozamos en Dios. Hablando de testimonios, ¿hay algún testimonio de los cuales nos puedas compartir hoy? Bueno, ese testimonio mismo que les contaba resumidamente de lo del 11 de septiembre, al haber trabajado con este hombre. Yo trabajaba en una compañía de limpieza y Dios había puesto una gracia tremenda en el trabajo que hacía. Y llegó un momento que yo me convertí en alguien imprescindible para mi jefe. Esto le molestaba a él, el saber que se debía a mi persona en un alto porcentaje. Y él decidió buscar una persona para tenerlo ahí como plan B, siempre. Trajo una persona para que yo lo entrenara, la persona no dio la talla, pero luego yo fui a Santo Domingo, cuando vine, él me dice, mira, te tengo aquí a Karim para que lo entrenes. Y yo no quería, yo quería trabajar solo, porque él me hacía mucha exigencia y cuando trabajábamos dos, entonces él quería más, pero el otro que él me traía casi nunca rendía el porcentaje. Entonces se veían dos gente trabajando y poco rendimiento. Y yo me opuse y él me dijo, yo soy el jefe, recuerdo, digo, está bien. Y yo no sabía que era que él me mandaba a entrenarlo para entonces luego prescindir de mi servicio. Pues así lo hizo. Un día, por una sencillez que ocurrió en un accidente de tránsito que no costó más de $300, él decidió pues sacarme de la compañía y me echó de la compañía, pasamos un tiempo fuera y un día yo entro a un lugar donde frecuentábamos y pregunto, hago una pregunta y me dijeron, no, ya esa persona no está con tu jefe, él se fue. De hecho, tu jefe anda buscando un ayudante. Y yo le dije, bueno, pues dale mi número, dile que si él me necesita, que yo no soy enemigo de él, que me llame de nuevo. Pues así sucedió, el jefe me llamó de nuevo, me reingresó a la compañía y comenzó a contarme que esa persona que él había puesto en mi lugar era uno de los terroristas del 11 de septiembre, que se le había desaparecido un par de días antes de los atentados y que el FBI se le había manifestado en su casa y tuvo que pagar una multa y muchísimas cosas. Y revisaron todos los videos. Sucede que yo estaba en el país en esa ocasión, de una manera temporal, yo no estaba supuesto a trabajar. Si la policía, si el FBI hubiese llegado a como llegó y yo hubiese estado ahí, a lo mejor, de una manera u otra, yo me hubiese visto envuelto y quizás me hubiesen cancelado el visado y hoy día quizás no hubiese podido estar aquí. Y Dios me libró a mí de una mala experiencia con este hombre y permitió que por esa razón, pues, me sacaran de la compañía. Y todo ese tiempo que duramos fuera, yo entendí, y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿pero por qué tú permitiste que me sacaran de este empleo si yo mantenía a mi familia bien de aquí, todo esto? Y el Señor calladito, y luego el tiempo, pues, trajo la solución de que Dios me sacó. Fíjese de lo que estamos hablando de un caso donde tenía que ver la CIA, el FBI, todas las cosas. Hay gente que quizá ni hablara de esto por cámaras. Fue algo bien fuerte y bien traumático, pero Dios me sacó de esa compañía. Y déjeme decirle que cuando fueron a las tiendas que nosotros limpiábamos, revisaron los videos, buscando el rostro de la persona, pues yo no salí en ninguno de esos videos porque ya yo tenía un tiempo fuera. Y todo el tiempo que duré fuera fue el tiempo que ellos revisaron los videos de esas cámaras. Yo no estaba en nada, obviamente, pero estaba trabajando de una manera ilegal y el hecho de haber estado trabajando con este hombre iba a ser objeto de investigación, de muchísimas cosas, de frustraciones, y obviamente me iban a deportar, me iban a mandar para mi país y jamás hubiese pisado este país. Es algo que, de las cosas que me han pasado, que siempre recuerdo. Hay un sinnúmero de situaciones por ahí, pero tendríamos que tener un espacio de 2 horas para poder hablar de todas ellas. Pero gracias, pastor. Qué interesante y qué testimonio tan fuerte. Gracias a Dios que Dios lo tenía ahí en sus manos cuidándole para que estas cosas no se extendieran
aún a cosas más problemáticas. No, y que este hombre y yo entrábamos, obviamente lo hacíamos en un plano pacífico, pero entrábamos siempre constantemente en discusiones, porque él defendía mucho el hecho de la paternidad de Abraham sobre Ismael. Y siempre había un debate y Biblia en mano. Yo no hablaba suficiente inglés para poder debatir esas cosas con él. Él no hablaba mucho inglés tampoco. Yo no hablaba árabe, por supuesto. Él era de un país, él era de Argelia. Y era un poco difícil, pero en el poquito inglés que sabíamos, siempre entrábamos en debate y yo siempre estaba como a la expectativa. De vez en cuando entraba a un sitio, lo encontraba haciendo esas plegarias y yo lo llamaba por su nombre y se quedaba como una estatua. Y esto me asustaba mucho. Yo vivía en un estado de pánico andando con este hombre. Todavía no se sabía nada de lo que iba a pasar, pero aún así, pues la gente le tenía cierta fobia a los árabes, estas cosas. Y eso tuvimos que vivirlo, lo pasamos. Y el Señor, pues, dice la palabra que muchas son las aflicciones del gusto, pero que de todas ellas Jehová habrá de librarnos. Y así hizo el Señor. Amén. Pastor, ¿qué proyectos tienes en estos momentos, tanto lo que es en el lado pastoral como en el lado como salmista? Sí, nosotros estamos ahora mismo aprestándonos, esperando que las cosas se normalicen ya para comenzar. Estamos ya en cierta negociación para la adquisición de un local. Como decíamos fuera de cámara, tenemos aquí una serie de equipos que hemos comprado ya para comenzar el proyecto. Y en la parte ministerial estamos trabajando esta canción y también esperando que los aeropuertos se abran. Tenemos pues expectativas de ir a Costa Rica, de ir a Panamá y por supuesto la República Dominicana. Y ustedes también allá en la Florida no se nos van a escapar y nosotros no nos vamos a escapar de ustedes. Son las cosas que tenemos previstas. Estamos también trabajando en lo que es el canal YouTube, tratando de reconstruirlo. Estamos tratando de implementar algunas cosas, recursos tecnológicos para entonces que la palabra de Dios comience, o sea, continúe de una manera ya más amplia a través de ese recurso que el Señor nos ha dado en nuestro canal de YouTube, Pastor Daniel Fernández Sánchez. Esas son las cosas que tenemos en prioridad y algo que no se nos puede quedar. Está todo por ahí ya programado. Nosotros tenemos ya hasta el nombre registrado. Vamos a comenzar próximamente transmisiones de prueba en una radioestación online que vamos a estar inaugurando próximamente. El proyecto Señales hizo que lo de la emisora se paralizara un poquito porque esto ha traído mucho arrastre, las telecomunicaciones, las notas de prensa, el asunto, la promoción del tema, del disc, de la canción, del sencillo, la realización del videoclip, que en esta ocasión, pues, gracias al Señor que me dio la habilidad para dirigir este audiovisual, nos habíamos valido de otros recursos anteriormente, pero este videoclip de esta canción, pues, lo hicimos nosotros mismos aquí, bajo mi dirección y la colaboración de mis hijos y de mi esposa. Y todo esto, el video, de hecho, la realización del videoclip, pues nos tomó mucho tiempo, porque ya después de realizado, entonces, y antes de ahí también buscando las locaciones, buscando las imágenes, clasificando, filtrando y trabajando en lo secular, obviamente, hizo que tuviéramos que paralizar por un cierto tiempo el proyecto de la emisora que se va a llamar Radio Evangelística. Ya está todo registrado, están los equipos por ahí, está todo ahí, solamente estamos ahí ya a la espera de un par de cositas para comenzar las transmisiones de prueba en Radio Evangelística online. Esos son los proyectos que tenemos ahora mismo. Pastor, los felicitamos. Gloria a Dios por todos esos proyectos que están ya avecinando y muy pronto pues se van a dar todos. Ahora, quisiera que nos regalara un mensaje para toda la audiencia basado en lo que hemos traído a conversación sobre las señales. Bueno, fíjese que siempre decimos, los discípulos eran hombres que, sin que se nos malinterprete, estaban enamorados de Jesús. Yo de hecho tengo una canción que se titula así, Enamorado de Jesús. Qué bueno que fuera que todos estuviésemos enamorados, porque cuando uno está enamorado y está distante de quien uno ama, de quien uno está enamorado, pues el deseo de uno es ver a esa persona de quien uno está enamorado, valga la insistencia. Los discípulos, ante la partida inminente de Jesús, me imagino yo que lo que más anhelaban era saber cuándo iba a volver ese ser, ese hombre, ese maestro, esa persona tan espectacular con la cual ellos tuvieron la oportunidad de compartir, que de repente este hombre se les iba a ir. Ellos quizás, aunque Jesús les habló del padecimiento, quizás no se imaginaron que Jesús iba a padecer de la manera como fue todo esto. Y ellos, ante esta necesidad de que él volviera, le hacían preguntas. Esto lo dice Mateo 24 y de aquí componemos la canción. Las señales que ellos le pidieron no fueron
Señor, danos señal de cuándo vamos a ir a comer allí, de cuándo es que vamos a... No, las señales fueron de la venida y del fin del siglo. Entonces, hay un acontecimiento apocalíptico, escatológico, grandioso, el más grandioso en la historia y el transcurso de la iglesia, que es el arrebatamiento del cual el apóstol Pablo habla en la segunda carta a los tesalonicenses. Nosotros muy prontamente vamos a estar partiendo de esta tierra y no es tan fácil como la gente y como muchos han querido pintar en las redes sociales. Dice la palabra que serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces, si son pocos los escogidos, si somos pocos, vamos a tratar de entrar en ese grupo selecto. Hemos recibido el llamado, todo el mundo es llamado. Usted pone una postalita Jesús y todo el mundo le da like en Facebook. 10,000 likes, 20,000 views, toda esa cosa. Pero no se quede en el plano de los llamados. Usted tiene que entrar en el plano de la escogencia. ¿Cuáles son los escogidos? Los que hemos creído en el nombre del Señor, como dice la palabra. Mas a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, el que cree en mí, mira cómo se enlazan estos dos versículos, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, el mismo río, la misma agua de la cual Jesús le habló a Nicodemo, el agua que el Señor le dio a la samaritana, un agua diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, el mensaje, el llamamiento para todos, para mí, para todos ustedes conjunto es que entremos en el plano de la escogencia. No pretendamos ser, complacernos, sentirnos satisfechos. El Señor me llamó, como estaba yo, que le decía a todo el mundo, mi mamá es pastora. Cuando yo llegaba a un sitio, yo decía, mi mamá es pastora. Yo, aún siendo el impío más malo del mundo, yo me satisfacía. Mi mamá es pastora. Y tú, no, yo no soy nada. Entonces no podemos quedarnos en el plano del llamamiento, sino de la asistencia a ese llamamiento. El Señor llamó a Pedro y Pedro tenía un negocio de pesca que le dejaba chavitos, mucho dinero. Y Pedro dejó todo esto. Mateo dejó la colección de tributos. ¿Y cuántos hombres de estos tenían negocios caudales y lo dejaron por seguir a Cristo? Usted y yo tenemos que, no es que vamos a dejar de trabajar, de producir para nuestros hijos, como dice la Biblia, es que tenemos que poner a Dios en el pedestal de nuestras vidas, entrando en el plano del arrepentimiento, de la conversión y de la regeneración. Ese es el llamamiento. Vamos a ser parte de los escogidos para que cuando suene la trompeta, los oídos espirituales nuestros por el Espíritu Santo estén preparados y ávidos para escuchar esa voz cuando suene y ser parte de los que nos vamos a levantar. En un abrir y cerrar de ojos vamos a adquirir cuerpos incorruptibles, semejante a los de los ángeles, pero con una ventaja, que los ángeles, Cristo no murió por ellos, nosotros sí, somos redimidos. Entrar en el plano de los redimidos. Amén, pastor, lo mejor está por venir. Gracias, pastor, por este tiempo. Yo quisiera que compartiera con la audiencia y con todos los que nos ven a través de todas estas plataformas que nos permiten llegar a los hogares y a donde quiera que se encuentren, los bendecimos. ¿Cómo los pueden contactar? Bien, muchísimas gracias. Nosotros estamos en lo que es Instagram y Facebook, nuestra página oficial, @DanielFairMusic. Una vez más, @DanielFairMusic. Ahí usted nos encuentra, Instagram y Facebook. Estamos en nuestro canal de YouTube, Pastor Daniel Fernández H. Pastor Daniel Fernández H. Y nuestro número de WhatsApp es 917-744-3904. Estamos en el área de Massachusetts, disponible para todos ustedes. Y como las redes sociales, las plataformas nos permiten la comunicación instantánea, sin tener que tomar un avión ni una carretera, pues aquí estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias, pastor. Estoy muy agradecida con nuestra audiencia. Un saludo para Brenda Saint Díaz, un abrazo te mandamos desde acá. Gracias por sintonizar. Ahora, este programa, no olviden que va a salir el próximo lunes a las 8 de la noche con cosas nuevas y muy lindas. Vamos a estar presentando la música del pastor Daniel Fernández. Eso queda por ver, así que no dejen de sintonizar la próxima semana. También estamos, pastor, agradecidos con usted por habernos acompañado en este espacio y quiero darle la oportunidad que nos comparta unas breves palabras antes de finalizar. Sí, nosotros, en el caso mío y de mi esposa, ella no está con nosotros aquí en este momento,
pero nosotros también queremos expresarles agradecimiento a ti y a Vicky, porque no se nos olvida nunca, nunca, nunca cómo caminábamos en los pasillos allá en el hotel, allá en Expolit, y cómo ustedes fueron tan asequibles con nosotros desconocidos, promoviendo un CD con el disquito en la mano, y mucha gente que nos rechazó inclusive, que no podemos, que ven mañana, y nos puso a dar vuelta, como decimos. De hecho, la misma persona que contratamos para ayudarnos en la promoción allá, pues nos soltó en banda, nos dio la espalda y nos dejó solitos, de la misma manera como ustedes nos encontraron. Sin embargo, Vicky me dijo, no, párate aquí, ven que tú eres el próximo que va después de ella. Y no se nos olvida esa receptividad que ustedes tuvieron y esa hospitalidad, aunque no fue en sus casas, pero fueron hospitalarios con nosotros, como dice la palabra, que tenemos que ser hospitalarios los unos con los otros, y abrieron esas puertas para que el proyecto nuestro pues tuviera cabida con ustedes, con su proyecto, con sus plataformas diferentes en el estado de la Florida y a nivel mundial. La Florida, Miami, una ciudad pues amada por todos y deseada de visitar por todos. Y qué bueno que ustedes nos abrieron esas puertas. El mensaje es el mismo, acercarse a Dios, acercarnos a Dios. Cuando miramos a las alturas y ya ahí arriba encontramos que llegamos a un tope y aún así no encontramos solución para la situación que estamos pasando, el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. Cuando el salmista alzaba los ojos y no encontraba la solución, entonces se acordaba, oh, mi socorro viene de Jehová, que está por encima de los montes, pero que no solamente está por encima de los montes, sino que ahí el salmista se acordaba de los atributos de Dios, de la hoja de servicio de Dios, y decía que hizo los cielos y la tierra. Oiga esto, ahí el salmista dice, oh, mi socorro viene de alguien que no, viene del que hizo los cielos y la tierra. Y el salmista expresa que no hay nada imposible para Dios, que cualquier que sea nuestra situación, si miramos a Dios, la solución va a estar ahí. Obviamente la mirada a Dios tiene algunos requisitos que muchos no la prefieren quedarse con eso callado, por ahí es el arrepentimiento, la conversión y la consagración. Escuche bien, arrepentimiento, conversión y consagración. Cuando caminamos ahí entre esos tres conductos, esto nos va a llevar a nosotros a una vida saludable de convivencia con el Espíritu Santo, por supuesto con el Padre, con el Hijo y con el mismo Espíritu Santo. Y esto produce en nosotros el fruto del Espíritu, va a convertirnos a nosotros en una persona que el fruto va a ser visible, y contra el fruto del Espíritu no hay ley, no hay juicio. Dice, de modo pues que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor viene pronto a buscar gente así, que estén viviendo una vida no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Abriendo los ojos, mis hermanos y amigos. Los tiempos son difíciles. Todos estos movimientos que se están levantando, el de los colores, todo lo que se está promoviendo por ahí, el problema de Minnesota, todo esto son principios de dolores, son estrategias, son coyunturas apocalípticas, proféticas, que tenían que producirse, porque de ahí van a partir, ya de hecho han partido otros factores que van a tener que ver con los acontecimientos que faltan para que el anticristo pues se prepare a pasarle la palanca al vehículo que lo va a mover. Pero antes de que ese vehículo comience a moverse, la iglesia se va, porque el Espíritu Santo es el que detiene, lo dice la Biblia, el que lo detiene. Cuando se ha quitado de en medio, cuando él, usando el pronombre él, de la persona masculina, él, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo que guía a la iglesia se ha quitado la tierra junto con la iglesia, entonces el vehículo del anticristo va a aplastar a mucha gente y se va a llevar todo lo que encuentre. Y usted y yo, que hemos escuchado esto, que hemos escuchado lo que dice la Biblia, que hemos escuchado acerca de las señales, no estamos supuestos a que ese vehículo nos pase por encima, sino que vamos a estar allá arriba usándonos con ese Cristo que murió por nosotros. Vamos a ver a ese que murió por nosotros. Yo tengo deseos de verlo, mirarlo de arriba abajo. Y si me quiere mostrar las heridas, que me las muestre. Yo no dudo de ellas, pero si me quiere enseñar todo lo que él quiera, y estar siempre con el Señor. Ese es el propósito. Muchísimas gracias, pastor. Ahí Vicky nos está mandando un saludo para usted y para mí. Le mandamos un saludo a ella y a todos ustedes que han estado ahí con nosotros. Les damos las gracias a Dios y les pedimos a Dios que los bendiga abundantemente. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche. Acuérdense
vuelve a salir Viva las Tardes con Elaine, con nuestro invitado, el pastor salmista Daniel Fernández, para todos ustedes. Bye bye. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro de donde vendrá. Mi socorro viene de Jehová, hizo los cielos con toda autoridad. No dará tu pie al resbaladero, quien te guarda no adormecerá. En confianza reposará mi alma, Jehová me librará de todo mal. No temeré al calor del sol candente, ni al fastidio nocturno de la luna. Mi salida y entrada están seguras, desde ahora y para siempre. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro de donde vendrá. Mi socorro viene de Jehová, hizo los cielos con toda autoridad. No dará tu pie al resbaladero, quien te guarda no adormecerá. En confianza reposará mi alma, Jehová me librará de todo mal. No temeré al calor del sol candente, ni al fastidio nocturno de la luna. Mi salida y entrada están seguras, desde ahora y para siempre. Amén. No temeré al calor del sol candente, ni al fastidio nocturno de la luna. Mi salida y entrada están seguras, desde ahora y para siempre. Amén. Me guarda el Dios de Israel. Jehová es mi sombra, mi guardador. Me guarda el Dios de Israel. Jehová es mi sombra, mi guardador. Se puso para ti, no duerme. El Dios que es tuyo le servimos, Él es fiel, Él cuida de nosotros.